el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar de un verdadero conquistador. Un verdadero conquistador es el que se conquista a sí mismo. Deuteronomio capítulo 2, versos del 1 al 3. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Diga mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante tiempo han rodeado este monte. Vuélvanse para ir al norte. Dios nos ha creado para que todo lo que Él nos ha dado lo podamos compartir. Mientras más damos, más recibimos. Esa es la manera de crecer, esa es la manera de multiplicar las capacidades que Dios mismo nos ha dado. Tenemos que saber que la iglesia no debe ser estática. La iglesia siempre tiene que estar con los ojos afuera, porque el medio a través del cual Dios puede bendecir a otros somos nosotros. Cuando estamos pequeños en la fe, la mayor necesidad es nutrirnos, alimentarnos de la palabra para crecer, para desarrollar nuestros dones. Porque la meta principal es compartir con otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Al inicio de nuestra vida en la fe no podemos ser libres, no podemos ser independientes, porque no podemos valernos por nosotros mismos. Dependemos de nuestra familia en la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que podemos pararnos y comenzar a trabajar, adquiriendo responsabilidades de adultos, desarrollando nuestras capacidades para poder avanzar. Dios nos creó para que pudiéramos descubrir la capacidad que Él mismo ha puesto en nosotros. Una vez descubierta la capacidad, podemos bendecir a otros. Dios está desafiando a todos los que están cansados, abatidos, adormecidos, entumecidos, a todos los que perdieron el rumbo. Él nos está desafiando a levantarnos y a seguir la carrera que tenemos por delante. La Biblia establece que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, es decir, va acrecentando. Si ustedes se levantan temprano, van a ver ustedes cómo el sol comienza a salir, primero despacito y después va subiendo, va aumentando la luz hasta que el día es perfecto. A mediodía usted no puede mirar para arriba. ¿Por qué? Porque el día ha adquirido la plenitud de su esplendor. Haciendo entonces una similitud con la vida del justo, la vida del justo también tiene que ir aumentando, tiene que ir ascendiendo, tiene que ir ampliándose, porque la vida del justo siempre tiene que ir hacia adelante. Si la vida espiritual no avanza, hay suficientes motivos para preocuparse. Porque algo está pasando y hay que corregir, ver cuál es el motivo, cuál es la causa del retraso, cuál es la causa de ese estancamiento espiritual, personal. Porque la Escritura dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Eso quiere decir nos lleva de perfección en perfección, nos lleva de triunfo en triunfo. Y siempre está hablando de éxito. Y para tener éxito
necesitamos renovar nuestro entendimiento. Con todo lo que nosotros tenemos que alimentar nuestra mente, desde que nos levantamos, entramos en conflicto con las decisiones, con los problemas que nos esperan. Y tenemos que parar, quitar lo que entró de malo, el enojo, la molestia, y nuevamente enfocarnos en lo bueno y en lo positivo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, del verso 1 adelante. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Así que, hermanos romanos, así que, hermanos trinitarios, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es un culto racional, ese es un culto inteligente. No se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, decía Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No conformarse con este siglo significa que no debemos quedarnos con los pensamientos viejos y malos. Si lo primero que entró es malo, hay que hacer un alto y reciclar de nuevo la mente. Debemos enfocarnos en lo bueno. Debemos enfocarnos en las oportunidades de superación, porque todas las obras de fe que emprendamos van a ser producto de nuestros buenos pensamientos, de nuestros pensamientos renovados. Romanos capítulo 7. Es Pablo otra vez diciéndole a los romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que vive en mí. Y yo sé, decía Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estos versículos que hemos leído describen claramente una batalla interna que todo cristiano pelea diariamente. Aquí vemos que el apóstol Pablo describe su batalla personal contra sus propios pensamientos, y la realidad es que el campo principal de batalla, de guerra espiritual, es nuestra mente. Es en nuestra mente donde nace la soberbia. Ahí en la mente nacen los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, sentimientos y pensamientos que bien sabemos no le agradan a Dios y somos llamados a eliminar. Cuando alimentamos nuestro espíritu con el bien, esto es, con la palabra de Dios, perseveramos en su voluntad. Y esta acción automáticamente produce
que dejemos de alimentar los malos deseos, los malos pensamientos, porque los malos deseos y los malos pensamientos nos alejan de Dios. Algunos dicen, yo no tengo malos pensamientos, pero si te examinas brevemente, vas a descubrir que eso es verdad. ¿De qué les estoy hablando? De eliminar lo malo con la palabra de Dios. Analicemos algunos pensamientos para determinar si nos encontramos alimentando el bien o el mal de nuestra mente. Porque yo no creo que exista una persona en el mundo que no ha tenido o que está teniendo que atravesar por una situación que le desanima, que le entristece, que le deprime, que le frustra o que le enoja. Estoy hablando de problemas de salud, problemas matrimoniales, situaciones económicas. Son numerosas las situaciones y en la mayoría de los casos son dificultades que pueden desviarnos del camino. Entonces son numerosas las situaciones. Y todos esos problemas o situaciones nos pueden desviar de los caminos de Dios. Porque en la mayoría de los casos estas situaciones nos detienen de servir y alabar a Dios como Él merece, como Él demanda. Después de todo, ¿quién tiene ánimo de cantar o danzar cuando está a punto de perder su casa? Cuando está a punto de perder su matrimonio? Cuando no le alcanza el dinero para pagar lo esencial. Cuando hay situaciones así como esta o similares, eso nos detiene de alabar y bendecir a Dios. Ahí es el momento que nosotros debemos darnos cuenta que no estamos alimentando el bien en nosotros, sino que estamos alimentando el mal. Tenemos rabia, tenemos ira, tenemos molestia. Hablamos burrera, este me la hizo, yo se la hago. Este me robó, yo le robo. Estamos alimentando sentimientos negativos que hacen que caigamos en un estado de depresión y que no confiemos en la habilidad de Dios. La gente piensa normalmente que sus bellos pensamientos económicos son los super pensamientos. Y no lo deja Dios actuar. Más bien esto significa que estamos permitiendo que las fuerzas del enemigo derroten el bien en nosotros en vez que de nosotros derrotemos el mal con el bien. Cuando no confiamos totalmente en la habilidad y fuerza de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que se robe las bendiciones que Dios nos ha entregado. Cuando no confiamos totalmente en el poder de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que endurezca nuestro corazón, que mate nuestro espíritu. En esencia, le estamos cediendo territorio en el campo de batalla y esto es algo que como cristianos no debemos permitir. Cederle territorio al enemigo en el campo de batalla de la mente es darle el poder de nuestra vida. Y una vez que esto sucede en nuestro corazón, no va a salir nada bueno de él. Va a salir todo lo malo. Por eso hay gente que vive quejándose. Nadie le aguanta, pero no lo ve. Fíjese bien cómo es esto. Es algo que queda bien ilustrado con las palabras del Señor. Mateo 12:35. Cualquier cosa que usted necesite, lo va a encontrar en la palabra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pararse firme en eso que Dios le muestra. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas.
Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Purifiquemos nuestro corazón. ¿Todos lo necesitamos? Sí, todos lo necesitamos. Es el gozo y la paz que uno experimenta en comunión con el Señor, que nos hace sentir deleite de la vida cristiana, que nos hace sentir que no hay otro igual que Él. No hay otro que tenga el mismo amor. No hay otro que nunca falla. No hay otro que esté con nosotros en todo momento. Todo eso tenemos que apreciarlo y deleitarnos en Él. En la fe no deberíamos vivir estancados. No deberíamos vivir detenidos ni aburridos. Porque si vivís así es porque no has cambiado tu mente. Hay que ponerle un alto a la vieja naturaleza. Hay que eliminar al viejo hombre y renovarnos. Cada vez debemos tener nuevas metas, nuevos anhelos y propósitos, porque la guerra siempre está ¿dónde? En los pensamientos, en la mente. Los pensamientos viejos no nos dejan convertirnos en nuevas personas. Romanos capítulo 7, verso 22. Continúa hablando sobre nuestra inclinación al pecado. Dice, porque según el hombre interior, decía Pablo, me deleito en Dios. Pero veo, dice él, otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa guerra continua en los pensamientos es la que no nos deja avanzar. Hay una pelea constante entre la santidad y el pecado. Y nos falta más fe para creer que si nos deleitamos en el Señor, Él hará. Así se comienza el proceso de renovación en la mente, liberándonos de la vieja naturaleza del pecado que nos ata y nos estanca a un mismo lugar. Aquí es donde entra en escena la audacia. No hay motivo para quedarnos en el desierto dando vueltas. Hay que mirar dónde está la nube y correr para alcanzarla si es que avanzó. Cuenta la Escritura que de Egipto salieron aproximadamente 2 millones de personas. Todos estaban contentos, pero no se olvide que entre medio habían egipcios también. Los egipcios vieron que Dios estaba bendiciendo a los hebreos y se acoplaron ahí. Todos salieron contentos. Habían vivido toda su vida como esclavos y por primera vez estaban experimentando ser libres. No sabían vivir en libertad y pronto se llenaron de descontento, de molestia, de insatisfacción. Comenzaron a escuchar los chismes y las murmuraciones de los quejosos, de los disgustados, de los resentidos, y la queja fue en aumento como una bola de nieve y se convirtieron en esclavos, ya no de Egipto, esclavos del engaño. Y de esa manera perdieron el rumbo y comenzaron a dar vueltas en el desierto. Así que te animo a experimentar la libertad que Dios te da. Los libres son parte de la generación que avanza, de esa generación que conquista. Y para ello vas a tener que romper moldes viejos y antiguos. De ser un conquistador tienes que romper tus patrones de pensamiento, porque si no, no vas a llegar a conquistador. Y entonces vas a poder convertirte en un verdadero conquistador. Hoy conquistas algo, mañana conquistas algo, pasado mañana conquistas otra cosa.
El pueblo de Israel estaba dando vueltas alrededor de un monte por la lengua. Lengua chismosa, lengua quejosa, lengua murmuradora. Siendo que Dios les había prometido tierras nuevas, fructíferas, que les decía que esas tierras manaban leche y miel. ¿Qué te ha prometido Dios a vos? No tienes por qué vivir dando vueltas en el desierto. Afirmate en tus promesas. Muchos creyentes tienen llamados extraordinarios, pero no conocen el potencial depositado en ellos. No saben cómo desarrollarlos y viven como perdiendo el tiempo. No se dan cuenta que tiempo que pierden no se recupera. Por eso es que el proverbio popular dice, el tiempo es oro. Pero para avanzar se paga un precio que no es económico. Más bien es un precio de tiempo. Tiempo para leer la palabra. Tiempo para buscar a Dios. Tiempo para esperar en Él. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Tiempo para aprender a pensar diferente. Tiempo para adquirir mentalidad de reino. Un esclavo no tiene una mentalidad de reino, tiene mentalidad de esclavo. Por eso se portaba así el pueblo de Israel en Egipto, porque su mentalidad era de esclavo. 400 años habían vivido en esclavitud. Así que si te estancas o te detienes o te paralizas, no tienes futuro. Tu futuro está, o lo verás cuando empieces a avanzar. Porque una acción tiene más valor que 1000 buenas intenciones o que 1000 palabras. Jesús puede liberarnos del viejo hombre. Jesús puede darnos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que anhele, desee, busque su voluntad. Y este es un buen tiempo para la renovación de nuestra mente y la multiplicación de buenos pensamientos. Empezá a pensar bien y vas a obtener resultados positivos. Decidí ser libre de la vieja naturaleza que te lleva al pecado y te obliga a tomar decisiones en la carne y no en el espíritu. En Cristo Jesús puedes liberarte de lo que te esclaviza, porque en Él somos libres. Porque si el Hijo nos libertare, dice la Escritura, seremos verdaderamente libres. El Espíritu Santo nos empuja hacia adelante a un lugar donde no haya espacio para dar retro, porque con Él lo mejor todavía está por venir. Y si llegaste a un punto, no te conformes. Tenés que aprender a pensar en grande, porque Dios te ha llamado a un reino. Y un rey no tiene pensamientos escasos. Muchas personas interpretan mal la palabra. Cuando la Biblia dice, teniendo comida y abrigo, con eso estemos conformes. Eso simplemente es para quitarnos la avaricia. El deseo desmedido por un poquito más, porque ese poquito más no hay quien lo sacie. No hay quien lo sacie. El creyente no puede ser conformista, no puede ser ingenuo. Siempre tiene que estar en transición. Siempre tiene que estar en transformación, viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios nos llamó para que seamos parte de un pueblo distinto, que seamos parte de un pueblo diferente. Él nos santificó para que seamos ciudadanos del reino de los cielos, para que seamos embajadores del reino, con autoridad, con respaldo, para establecer la cultura del reino.
somos embajadores del reino. Es la audacia la que nos hace avanzar sin temor a las dificultades, sin temor a los riesgos, porque Él quiere que nosotros seamos conquistadores para alcanzar nuestros sueños que Él mismo ha puesto en nosotros. Las cosas de arriba son las importantes y todo lo demás se ordena. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Por esto mismo, decía Pedro, pongan toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Añadir a la virtud conocimiento. Añadir al conocimiento dominio propio. Añadir al dominio propio paciencia. Añadir a la paciencia piedad. Añadir a la piedad afecto fraternal. Añadir al afecto fraternal amor. Porque si tienes todas estas cosas, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si estas cosas abundan en ustedes, no van a estar ociosos. No van a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Diligencia para que estas virtudes nos adornen nuestro carácter cristiano. En la vida tenemos que ejercer diligencia en muchas cosas para poder salir adelante. Pero cuando toca la eternidad, la gente no lo piensa, no lo entiende, no lo cree. No cree que se va a morir. Hay un lugar donde pasaremos la eternidad, pero depende de la forma que vivamos en el presente. No solamente seamos diligentes para obedecer, también seamos diligentes para enseñar a otros. La diligencia es la virtud con que se combate la flojera. La diligencia es el esmero, es el cuidado con lo que se hace algo o se ejecuta algo rápido. Quédense con esas virtudes. Y este último ejemplo, la hormiga. El mejor ejemplo es la hormiga y está en la Escritura, está en el libro de Proverbios. Ella trabaja todo el verano para estar tranquila en el invierno. Para conocer el trabajo de una hormiga simplemente hay que observarla. Derramen un poquito de azúcar y van a ver cuántas aparecen casi en segundo. Se chocan unas con otras, mostrando que nada les impide hacer su trabajo de equipo, porque las hormigas trabajan juntas. Hay cosas a las cuales tenés que renunciar para poder encaminarte de nuevo. Tenés que renunciar a la ociosidad en la fe. Tenés que renunciar a la inactividad en la fe y a la duda, al temor, a la terquedad, a la obstinación, a la ignorancia, a la falta de conocimiento y ponerte en forma. No saquen, no se atrevan a sacar a Cristo de su corazón, porque no les irá bien. Renuncien más bien a todo lo que les atrasa. Pídanle al Señor que les ayude a cambiar. Él es el que le ayuda a uno a cambiar y a pensar diferente. Ustedes sigan al Señor y Dios hará. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez,
esquina Félix Pinto.